sí, póngase de pie. ¿Sí? ¿Ya descansó un ratito? Póngase de pie. Quiero que pueda abrir conmigo la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 12. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Si alguno tiene algún impedimento físico, obviamente, se queda sentado, pero los que podemos estar de pie, vamos a estar de pie en honra a nuestro Señor, ¿no? Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Palabra de Dios. Amén. Podés sentarte. Yo quiero que en esta mañana podamos ver, antes de participar de la cena del Señor, hoy la mesa está preciosa, Flor nos estuvo sirviendo con su talento, con sus dones con respecto a esto. Y quiero que podamos indagar un poquito más acerca de esta tercera carta que el Señor le escribe a la tercera iglesia, ¿no? Que es la iglesia que estaba en Éfeso, ¿sí? Y es un tremendo llamado que el Señor Jesús le hace a esa iglesia en particular a volver a la pureza. Pero usted sabe que nada de lo que está escrito en las Escrituras de etapa a etapa nos es ajeno a nosotros. Así que yo quiero que en esta mañana vos pongas tu mente y tu corazón en sintonía con el Señor y puedas pensar que el Señor nos está hablando a nosotros. Que el Señor, en vez de estar hablándole a esa iglesia en Pérgamo, Él nos está diciendo: primera iglesia bautista de La Plata, santa y amada, vuelve a la pureza. Yo quiero que tengas eso en mente para que podamos adentrarnos a estos principios que el Señor hoy nos va a compartir, ¿sí? Pero primeramente vamos a ver un poquito más el contexto histórico y geográfico de esta palabra, para saber también dónde estábamos parados. Usted sabe que la primera y la segunda carta que el Señor escribe es a la iglesia en Éfeso y a la iglesia en Esmirna. Y tanto Éfeso como Esmirna eran 2 ciudades costeras, por lo tanto estaban edificadas ahí a las orillas del mar y eran ciudades puertos. Pero la iglesia en Pérgamo era diferente. Era una acrópolis que estaba construido en altura. Y cuando vemos un poco acerca del origen de su palabra, ¿sí? de su nombre en Pérgamo, nos damos cuenta que significa eso, altura. ¿Sí? Así que ahí ya teníamos una diferencia entre las 2 ciudades, porque parece ser, y cuentan los historiadores, que las 3 competían en ver cuál era la mejor ciudad de todas en ese momento. Era una ciudad de la antigua Grecia, ¿sí? En el Asia Menor, hoy es lo que es Pérgamo, ¿no? Está en territorio de Turquía. Y si bien las otras 2 ciudades eran el centro del comercio, por ser ciudades puertos, obviamente, por ahí pasaba toda la mercadería, Pérgamo se caracterizaba por ser una ciudad con mucha vida cultural, ¿sí?
Había muchos anfiteatros, había escuelas, había biblioteca. De hecho, ellos tenían la segunda biblioteca más grande. La primera era la de Alejandría, pero ellos contaban con la segunda biblioteca de entonces, ¿no? Dicen que había unos 200.000 pergaminos, porque de hecho la palabra pergamino, ¿le suena a Pérgamo? Proviene de ahí, ¿no? Porque acá no es que se creó el pergamino en Pérgamo, pero sí que ellos fueron haciendo técnicas para borrar la dermis del cuero del cordero, ¿no? Y estirarlo para que este rollo fuera mucho más resistente que un papiro, ¿no? De hecho, la biblioteca de Alejandría y la de Pérgamo competían también. Y se cree, ¿no? Parece un programa de chimentos esto, se cree que ellos empezaron a practicar en esta técnica porque la biblioteca de Alejandría no le quería enviar más papiros, ¿sí? No quería que se comercialicen para que esta biblioteca en Pérgamo no creciera, ¿sí? Entonces ellos tenían una vida muy, muy rica en lo cultural, pero también eran muy idólatras. Usted en Pérgamo podía encontrar el Dios que quisiera. Obviamente estaba el dios Zeus, al que ellos llamaban Dios de dioses. Tenían no se sabe muy bien si era un templo o un altar, pero sí que tenía forma de trono. Y está muy en correlación con lo que Jesús les dice después de dónde la iglesia estaba. Tenían, obviamente, a la diosa Afrodita. Si usted quería ser más bello, ¿sí? Iba al altar de la diosa Afrodita. Si quería sabiduría, se iba con la diosa Atenea. Si usted quería salud, estaba el altar al dios Esclepio, ¿no? Que era el dios de la sanidad. Allí también nace Galeno, uno de los médicos más reconocidos en Pérgamo. Y usted sabe que en la antigüedad todo lo que tenía que ver con la salud o con la sanidad estaba muy relacionado con los brujos, con los magos, ¿sí? Así que ellos iban a pactar ahí por sanidad, pero después ese lugar se terminó convirtiendo en un balneario, ¿sí? El del dios Esclepio, donde practicaban distintos tipos de sanidades a través de la brujería. Después se termina convirtiendo en una escuela de medicina, ¿sí? Pero era todo pagano. Pero si usted quería vivir la vida loca, ¿no? Como que el living la vida loca, también tenía un dios que se llamaba Dionisio, que nosotros lo conocimos como el dios del vino, pero también era el dios de la vida desenfrenada, de la fiesta, ¿sí? Así que para cualquier tipo de necesidad que usted tuviera, ahí tenía un Dios al que podía ir y adorarle. Y también, Dios con minúscula, ¿no? Obviamente, Dios con minúscula. Y también esta ciudad había sido tomada por los romanos y la habían establecido como una de sus capitales dentro de lo que era el Asia Menor. Así que era no solo un centro religioso, sino también un centro político. Y en medio de todo este paganismo, en medio de toda la idolatría, estaba la iglesia. Esta iglesia que se había levantado y esta iglesia a la cual el Señor le escribe los versos que nosotros leímos hace un ratito, ¿sí? Usted sabe que estas 7 cartas que el Señor le escribe a estas 7 iglesias, no las escribió Jesús, obviamente, las escribe el apóstol Juan. Pero ¿quién es el que se las dictó? Es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y de esa manera entonces nosotros tenemos que tomarlas. Y siempre siguen una misma estructura. Cuando usted vaya y las analice, lea el resto de las cartas también, va a ver que siempre el Señor hace una introducción y se presenta. Y lo que a mí más me gustó de todo esto es que en cada una de las 7 cartas el Señor se presenta de una manera diferente, ¿sí? No se presenta igual a Éfeso que a Esmirna y mucho menos que a Pérgamo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere tener ¿qué cosa con nosotros? Una relación personal, una relación única. Y a nivel de congregaciones y de iglesia, el Señor siente lo mismo.
Él sabe que cada congregación en el mundo es única, que tiene una historia diferente, que tiene necesidades diferentes y que también Él le ha dado promesas diferentes. Entonces no nos puede hablar a todas por igual. Por eso cuando yo veo que el Señor bendice a una iglesia en algún lugar del mundo con determinada metodología y después veo que se empieza a replicar, ¿no? o empiezan a imitar, yo no sé cuán bueno es. Me refiero por ahí a métodos de evangelismo, de multiplicación, porque a veces son cosas que Dios da únicamente a una congregación para un tiempo en particular, para un lugar en particular. Pero yo quiero que vos tengas esto en tu corazón, que el Señor nos conoce como congregación. Él sabe que hace 111 años que estamos acá, en este mismo lugar, donde el Señor nos sostiene, donde Él tiene un propósito para nosotros. Yo no sé cuántos conocen la historia de esta iglesia, porque quizás hoy vos vengas y digas, bueno, es una iglesia linda, es una iglesia chiquita, pero ¿vos conocés la historia de esta iglesia? Esta iglesia, la primera iglesia bautista, no solo es la tercera iglesia bautista que se creó en el país y la primera acá en La Plata, sino que Dios nos bendijo para ser un pilar dentro de la obra bautista en la nación y en el mundo. A través de esta iglesia se crearon iglesias en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Paraguay. Hay historia. Dios ama esa historia, Dios respeta esa historia y por eso el Señor vuelve su rostro a nosotros, nos mantiene en este lugar, pero nos dice, iglesia, volvé a la pureza. Amén. Y yo quiero que se fije cómo el Señor se presenta a esta iglesia. Lea conmigo el versículo 12. Él dice, yo soy el que tengo la espada de dos filos. ¿Sí? De esa manera se presenta a esta iglesia. Ahora, ¿por qué era importante decirles esto? Usted sabe que en los tiempos antiguos tener una espada, ¿qué era? Símbolo de poder, símbolo de dominio, de autoridad. Y en la Biblia también, cada vez que vemos una espada, damos cuenta de esto, de autoridad. Y el Señor le está dando un mensaje a esta iglesia diciéndole, mira, yo sé que vos morás en un lugar donde hay muchos dioses, en un lugar donde hay mucho paganismo, en un lugar donde cualquiera se levanta y crea al altar a un Dios, pero yo soy el Dios de dioses. Yo soy el que te sostengo, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Rey y Señor del universo, por lo tanto no temas. Y no solo decíamos hoy que Pérgamo era una iglesia hundida en el paganismo religioso, sino también que decíamos que tenía dominio ¿de quién? De Roma, ¿sí? Entonces el Señor le dice a esta iglesia que le entendía que el emperador, que los ejércitos pudieran tener dominio, pero que no se olviden que si ellos tenían poder, Él era todopoderoso. Que si ellos podían tener poder y dominio humano sobre una región, el Señor tiene poder sobre todo el universo. ¿Sí? Él es el que reina, Él es el soberano. Y yo creo que esto nosotros lo tenemos que volver a aprender en nuestro corazón. Que sobre todo está la ley de Dios. Y algunos yo sé que me va a decir, bueno, pero la ley de los hombres también hay que respetarla. Dios nos manda eso. Por supuesto que sí. Respetamos la ley de la nación. Pero hay un límite. ¿Y sabe cuál es el límite? La ley de Dios. Ningún gobierno, ninguna autoridad humana puede hacer que yo quebrante la ley moral de Dios. Y por eso es importante que en estos tiempos difíciles la iglesia no esté dormida. Porque si no, nos saldrían leyes como las que salieron en nuestro país. Ley del aborto, ley de matrimonio igualitario y tantas otras leyes, no solo en nuestro país, sino en el mundo, que denigran la unidad familiar de Dios.
Entonces la iglesia tiene que estar despierta y saber eso. Nuestro límite es cuando se toca la palabra de Dios. Y si usted va a nuestra Constitución argentina, en esa Constitución se invoca a Dios porque se lo reconoce como fuente de toda razón y justicia. ¿Sí? Entonces nosotros como cristianos, si personas que no lo conocían lo escribieron en un acta de fundación de una nación, ¿cuánto más nosotros que lo conocemos y que lo amamos, lo tenemos que tener presente en el día a día? ¿Amén? Y después de esa introducción y de ese saludo especial, venía la felicitación, ¿sí? Cuando usted lee el resto de las cartas, se va a dar cuenta que siempre es así. Versículo 13, fíjese lo que le dice el Señor a esta iglesia. Yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás. ¿Se acuerda que hoy le hablaba que el altar de Zeus o el templo tenía forma de trono? Bueno, muchos piensan que a eso se refiere el Señor Jesucristo. Y le sigue diciendo, y sé que retienes mi nombre y no me has negado, ¿sí? Aún en los días de Antipa, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Jesús felicita a esta congregación porque a pesar de estar en el centro de tanta inmoralidad, ellos habían retenido la fe. No se habían dejado contaminar ni llevar por otros dioses. E incluso nombra a Antipas, ¿sí? Que según la tradición, este fue uno de los primeros líderes de la iglesia en Pérgamo. Era un médico que dicen que secretamente él hacía extender la palabra de Dios, predicaba el evangelio, y que entonces el gremio de los médicos lo denunció ante el César y él fue muerto en la hoguera por Nerón. ¿Sí? Dice que lo pusieron en un toro de cobre, lo pusieron a calentar al rojo vivo. Así que el Señor no se olvida de nuestros actos. Fíjese que Él podría haber felicitado a la iglesia sin siquiera nombrar a este mártir, pero el Señor no se olvida de nosotros, no se olvida de nada de lo que hacemos, aún aquellas cosas que nadie las ve, pero que el Señor y vos las conocen. El Señor tiene misericordia de nosotros. Amén. Así que los felicita por no haber abandonado la fe, pero, porque después de toda felicitación siempre viene un pero. En el versículo 14 y 15, el Señor los exhorta también. Porque ¿qué le dice? Sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a las doctrinas de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales, y que toleras a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Así que el Señor acá les está haciendo un llamado a volver a la pureza. No solo a la pureza misma de la doctrina, sino a la pureza en cuanto a nuestros actos. Porque esta iglesia, si bien no había abandonado la fe, se había convertido en una iglesia permisiva al pecado, tolerante, una iglesia mundana. ¿Qué feo suena esto, ¿no? Poner el término iglesia y mundo juntos, porque eso es imposible, somos como el agua y el aceite. La iglesia nunca puede ser permisiva ni mundana, ni permitir la inmoralidad dentro de ella. ¿Sí? Y yo quiero que notemos algo, y esto es importante que te lo grabes hoy en tu corazón. El Señor le habla a esta iglesia y le dice, yo sé dónde habitas. Yo sé que habitas en el mismo trono de Satanás. Sin embargo, eso no es justificativo para que la iglesia peque, para que la iglesia lleve una vida inmoral, ¿sí? Para que tengamos un pie en el Señor y un pie en el mundo. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, ¿sí? Porque no importa en el lugar donde estemos emplazados, no importa dónde trabajo, no importa dónde estudie, no importa absolutamente nada de lo que me rodea, el Señor no me va a tomar como excusa eso para demostrar que yo llevo una vida liviana,
que llevo una vida que no le agrade. ¿Qué le voy a decir? Ay, Señor, lo que pasa es que trabajo todo el día con gente mundana. Sé luz. Sé luz. Iluminá el lugar en donde vos estás, en el lugar donde vos te movés. Hay cosas que no podemos permitirlas. El Señor nos llama a ser luz y sal. Y únicamente si somos luz y sal, en lo individual y como iglesia, vamos a poder alumbrar allá afuera y nos vamos a poder mantener en santidad y en pureza. El Señor dice que ellos estaban tolerando doctrinas que no eran de Él. Después, si usted quiere, puede leer Números del 22 al 24, donde se habla acerca de la doctrina de Balaam. Pero a grandes rasgos nosotros sabemos que Balaam era un profeta que, instigado por el rey de Moab, Balac, él quiso maldecir a Israel, pero no pudo. ¿Sí? Y nos cuentan también en esos capítulos que él incitó al pueblo de Israel a la inmoralidad sexual con mujeres extranjeras y también a la idolatría y a comer lo sacrificado por los ídolos. Así que fíjese, eso era lo que esta iglesia en Pérgamo estaba admitiendo dentro. ¿Sí? Y en segundo lugar nos habla de la doctrina de los nicolaitas. Y si bien no hay en la historia de dónde sale esa doctrina, sí sabemos lo que practicaban. Y ellos practicaban algo muy peligroso y que hoy en día se ha colado también en muchas iglesias. Así que fíjese el cuidado que tenemos que tener. Los nicolaitas decían, bueno, yo puedo vivir como quiera, yo con mi cuerpo puedo hacer absolutamente lo que quiera, porque lo que yo haga con mi cuerpo no tiene implicancia sobre mi alma. Porque mi alma vuelve al Señor, el cuerpo se pudre y se muere. ¿Usted entiende lo peligroso que es eso? Porque con esto le está diciendo, usted de lunes a sábado viva como quiera, váyase de fiesta, emborráchese, haga lo que quiera y el domingo venga y presente su alma y su espíritu al Señor, porque todo lo que hizo con su cuerpo no tiene implicancias con lo que pasa en su alma. ¿Se da cuenta la mentira? Nosotros somos uno, ¿sí? Delante del Señor somos uno, sí, tenemos cuerpo, alma, espíritu, pero somos uno. Lo que pasa o lo que yo hago con mi cuerpo, obviamente que tiene implicancias con mi alma y con mi espíritu. Entonces, hermanos, tenemos que estar con los ojos bien abiertos, no tolerando estos vientos de doctrinas, ¿sí? La iglesia se había convertido en una iglesia permisiva al pecado, pero el Señor no los exhorta y los deja ahí, con eso, ¿no? Con esa culpa. No, Él les da dirección. Versículo 16. Él les da consejo para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice? Versículo 16. Por tanto, más fuerte, no escuché. Arrepiéntete. No había otro consejo para darle. Cuando hay pecado en nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos del pecado. Él les dice, arrepentite, yo te estoy dando exhortación, te estoy dando tiempo, porque yo voy a volver. Y si yo voy, entonces sí van a haber consecuencias. ¿Sí? El Señor siempre nos llama al arrepentimiento. El Señor no estaba juzgando a la iglesia, no la estaba condenando, la estaba exhortando. Le estaba pidiendo que deje de hacer lo que estaba haciendo mal, que diera vuelta a la página y comenzase a vivir de una manera santa. Mire, de las 7 cartas que el Señor envía a estas 7 iglesias, a 5 les dice, arrepiéntete. A 5. ¿Sí? Entonces, es lógico que algo mal estaban haciendo. Ahora, yo le pregunto, cuando el Señor escribe estas cartas, ¿a quién le estaba escribiendo? ¿A personas que no conocían al Señor?
a creyentes muy nuevitos. No, le estaba escribiendo a la iglesia, al cuerpo de creyentes. Entonces el arrepentimiento no es algo que yo hago cuando inicio mi vida cristiana, cuando voluntariamente me arrepiento de mis pecados y dejo de estar en el lado del reino de las tinieblas y paso al reino de la luz. No, en la vida cristiana normal, el arrepentimiento es algo dinámico. Es algo constante, algo que yo tengo que hacer todos los días. El arrepentimiento es para el pastor, el arrepentimiento es para el líder y hasta el último discípulo. El arrepentimiento es para todos, ¿sí? Porque saben, mis hermanos, el ser permisivos, no empezamos a hacerlos con cosas grandes. Lo hacemos con cosas chiquitas, que por ahí usted piensa que no tienen incidencia en el día a día. Por eso es que en Cantares 2:15, ¿qué dice? Atrapen a ¿quiénes? A las zorras pequeñas, porque esas son las que echan a perder nuestro fruto, ¿sí? Nuestros viñedos. Entonces, el arrepentirnos y el examinar nuestro corazón es precisamente ir detrás de esas zorras pequeñas para saber en qué cosas nos volvimos más tolerantes. Y eso lo sabemos cada uno y el Señor. Puede ser que yo sea más tolerante a las cosas que miro, a las cosas que hablo, también a las cosas que yo hago, ¿no? Mire, una persona antes de caer en pecado, cualquiera sea, no se levanta y dice, hoy voy a cometer este pecado. No. Empezó a ser permisivo, empezó a ser tolerante con ciertas cosas y obviamente caemos en ese pecado. El pecado de pornografía, por ejemplo. Mucha gente piensa que es un pecado únicamente del sexo masculino, pero hay muchas mujeres que también caen en ese pecado. ¿Y cómo empieza? Son disparadores, ¿no? Usted empieza a ver chicas o chicos, hombres o mujeres que son del team verano, ¿no? Porque siempre están con poca ropa, tienen mucho calor. Y eso es un disparador. Y lo va pasando. Mire, hace muchos años en esta congregación yo tuve que ministrar a unos adolescentes y uno de ellos me dijo que estaba luchando con este pecado. Y yo decía, pero no puede ser, porque yo miraba el contexto de la familia y me resultaba raro, ¿no? Pero le estoy hablando de 15 años atrás. Ahora, ¿sabe cuál fue el disparador para ese chico para caer en pornografía? La revista de Avon. Usted me dice, ¿qué? ¿Vieron que en las revistitas de cosméticos siempre tiene un sector que hay chicas con ropa interior o chicas con pijamas y demás? Bueno, ese fue el disparador. Fíjese cómo el diablo usa todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y obviamente llegó un momento que ya el librito de Avon no era suficiente. Y pasó otras cosas. Gracias a Dios, él fue libre y tiene una hermosa familia ahora. Pero ¿se da cuenta lo que le digo? Y esto 15 años atrás, imagínese hoy a nuestros hijos que con un clic tienen todo y bien explícito. Yo miraba una nota que salió hace unos días acerca de la inteligencia artificial de X, ¿no? De Grok, que ahora está Baby Grok. Y tiene dos personajes, dos avatares que dan miedo, pero no miedo por la apariencia, sino porque no podemos entender. Obviamente están puestos ahí para pervertir a los niños. Uno es un zorrito rojo, todo muy lindo, pero que insulta todo el día. ¿Sí? Imagínese, usted deja a su nene, pero lo ve y es hermoso. La apariencia, todo divino. Y usted se lo pone ahí, jugá, mi amor, con Rudy. Y Rudy lo insulta desde que empieza hasta que termina, ¿sí? Y después tiene otro avatar, que es una chica de anime, Annie. Se lo digo para que sus hijos, si les hablan de ellos, sáquenselo, ¿sí? Annie. ¿Y qué hace Annie? Le empieza a hablar a su hijo y se lo llama companion, ¿no? A estos
avatares. ¿Por qué? Porque cada vez le piden más tiempo a sus hijos para que pasen más tiempos conectados con ellos. Y entonces a medida que usted pasa más tiempo con ellos, la chica se queda en ropa interior y también se saca toda la ropa. Imagínese, usted lo deja a su nene de 8, 9 años, juega un cachito con la inteligencia artificial. Tenemos que ser muy, pero muy prevenidos, estar muy atentos, hermanos, porque el diablo usa todo lo que tiene, toda la artillería que tiene, y viene con más fuerza porque sabe que verdaderamente le queda poco tiempo. Así que uno no cae en pecado de un día para el otro. Uno no cae en infidelidad, por ejemplo, de un día para el otro. No se levanta y dice, ay, la voy a engañar a mi esposa o lo voy a engañar. No, empezaste a ser permisivo con mensajitos, con fotos, algún like que se te escapó, alguna pareja del pasado, ¿sí? Y ya está. Pecaste en tu corazón y eso se va a consumar. Tenés los días contados si no te arrepentís. Lo mismo que con vicios, ¿no? No te levantas y dices, ay, hoy voy a ser borracho, o hoy me voy a drogar. No. Son las malas compañías, los amigos, las presiones sociales, las que te llevan a eso y cuando te das cuenta ya estás. Estás ahí inmerso en el vicio. Entonces tenemos que examinar nuestro corazón, ¿sí? Tenemos que ver lo que hacemos, porque no todo nos conviene, como dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿sí? Así que yo creo que tenemos que examinar nuestro corazón, hermanos, tenemos que saber cuáles son esas cosas que hacemos, pero que no tenemos que hacer. Capaz que son lugares a los que vamos, capaz que son personas a las que frecuentamos. Acá el Señor les estaba diciendo que ellos estaban convirtiendo en una iglesia laxa, ¿sí? Ante los ojos de Él. Y muchas veces yo he tenido casos, personas que se me acercan y me dicen, ay, yo no sé qué hacer porque mi hijo, mi hija está de novio y ella está medios apartados y viene con el novio a la casa, ¿y qué hago? ¿Lo dejo dormir juntos o no? No. ¿Cómo va a ser tu casa lugar de pecado? Por supuesto que no. Pero ella lo va a hacer en otro lado. Que haga lo que quiera, orá por él, orá por ella, pero no en tu casa. Ni siquiera te podés plantear esa pregunta cuando estás en el Señor. ¿Cómo vas a consentir el pecado? Por más que la otra persona diga que no ama a Cristo, que no lo ame. Va a llegar el momento en que el Señor lo encierre y lo va a amar, porque todo lo que nosotros cultivamos en nuestros hijos, todo lo que sembramos en ellos, eso continúa en su corazón y tarde o temprano va a dar fruto. Pero vos no podés consentir el pecado. No podés ser laxo, no podés ser flexible con ese tipo de cosas. Podés ser flexible con otras cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, pobre mis hijos, yo los uso de ejemplo siempre. Cuando ellos eran más chicos y por ahí estaban remolón y querían faltar al colegio, yo les decía, no, al colegio se va. Tengas ganas o no tengas ganas, porque de tus ganas no depende. Hoy que ya están más grandes, ellos me dicen, ¿quién eres? ¿No? Cuando digo, y bueno, faltás, y bueno, faltás. Esa no es mi mamá, dicen, ¿quién sos? ¿Sí? Pero con el tiempo uno aprende también a ser un poco más flexible, pero en cosas que no van a afectar su futuro espiritual. ¿Se entiende? Pero yo no puedo consentir el pecado bajo mi techo. No puedo. No importa si es mi hijo, mi hija, mi hermana, mi tío, mi papá. No puedo. Mi casa es un refugio del Señor y así yo la tengo que tratar. Por ejemplo, yo tengo amigos que no son cristianos, pero dentro de mi casa no se fuma. ¿Querés fumar? Anda afuera y fumá. Y afuera no me refiero al patio. Afuera. ¿Sí? En mi casa no fumás. Y se acabó. Y si no te gusta, y no vengas.
Mire qué fácil. Nos juntaremos en otro lugar. Pero en mi casa, mis reglas, las reglas del Señor. Y es así, hermano. No podemos ceder en cosas que realmente el Espíritu Santo se entristece. Se entristece. Iglesia, yo te quiero recordar que Dios no quiere un pedacito nuestro. Tampoco no quiere mucho de nosotros. Dios quiere todo. Todo lo que somos. Él quiere todo. Así que empecemos a examinar nuestro corazón. Y para eso yo te quiero dar 3 consejos para ir terminando, ¿sí? Que nos van a ayudar a vivir en pureza y en santidad, que nos van a hacer volver de nuestros pasos si los respetamos y obviamente vamos a poder mantenernos como el Señor nos quiere, ¿no? Santos como la novia de Él que somos. Y el primero de ellos está en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Muy conocido. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Es decir, que si vos querés caminar en pureza y en santidad, tenés que caminar lejos del filo de la tentación. Porque donde yo me acerque un poquitito a la tentación, tengo el 99.999 periódicos de probabilidades de que yo voy a caer en la tentación. Fíjese que el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la tentación o de la inmoralidad, no dice, oren, ayunen, mediten. ¿Qué dice? Huyan, salí corriendo de ahí lo más rápido que puedas, huí de la tentación. Porque si constantemente yo estoy en tentación y siempre estoy coqueteando, ¿no? Con un piecito al lado y con un piecito en el otro, voy a caer. Mire, le hago una pregunta. Esta pregunta nos la hizo el pastor Marcelo Abel, un pastor bautista en Córdoba, increíble, misionero. El año pasado ya partió con el Señor, pero sus enseñanzas quedan siempre. Él nos decía, ¿es pecado ver a un chico o una chica, un hombre o una mujer en bikini o en traje de baño? ¿Usted qué piensa? ¿No? ¿Alguno tiene otro pensamiento? Él nos decía, la primer mirada no, la segunda o la tercera sí. ¿Se entiende? Porque él nos decía, chicos, era un campamento de jóvenes, nos decía, chicos, ¿cómo se van a formar familias cristianas acá si no se miran? Obviamente que si la sierva o el siervo viene lindo y yo miro y digo, ¡ay, mirá qué galán que está el siervo! ¡Ay, qué linda que vino hoy la sierva! Pero hasta ahí, la segunda o tercera mirada, eso sí ya es pecado. Porque ahí yo ya estoy elucubrando, sí, en mi corazón. Y volvemos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo sé que si, por ejemplo, voy a determinado lugar, ¿sí? Y me quedo, no va a ser bueno para mí. Entonces tengo que salir de ahí. O aquellos que están de novios, ¿sí? O están empezando una relación de novios. Consejo primero y único, nunca estén solos en un lugar. Véanse en una casa, pero si hay gente, si están los padres de él, de ella, si hay más amigos, pero nunca solos. Porque por más que amamos al Señor, podemos caer en tentación. ¿Qué dice la palabra? El que cree que esté firme, mire que no caiga, ¿sí? Véanse en lugares públicos, en una plaza, en un café, caminando, vayan a andar en bicicleta, conózcanse, pero nunca solos en un lugar. No le demos lugar al diablo, porque si nosotros le damos lugar al diablo, vamos a caer en tentación. Entonces, el primer consejo, ¿cuál es?
no camine al filo de la tentación. Y si usted evita la tentación, se va a poder mantener en pureza y santidad. ¿Amén? Segundo consejo, Salmo 119, versículo 9, ¿qué dice? ¿Cómo puede el joven mantener limpio su camino? Yo acá le agrego el joven, el viejo, de cualquier edad. Dice, viviendo conforme a tu palabra, o sea, obedeciendo. Fíjese que la palabra no nos dice meditando en tu palabra, memorizando en tu palabra. No, dice viviendo conforme a tu palabra, o sea, obedeciendo a la palabra de Dios. Porque no basta que yo me aprenda la Biblia de memoria, no basta con que yo me la recite, yo la tengo que practicar. Está buenísimo que nos aprendamos la Biblia de memoria, no estoy diciendo que eso está mal. Pero si yo solo la sé de memoria y no la pongo en práctica en mi vida, voy a caer igual en la tentación. ¿Se entiende? Voy a caer igual en pecado porque no la estoy practicando. Mire, John Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, ¿cuántos lo leyeron alguna vez? Mira, hay muchos, bien, yo pensé que no lo iban a conocer. Vieron que cuando uno lo empieza a leer es tedioso, porque imagínense que es un libro escrito en el 1600, en su formato, pero cuando lo terminás de leer decís, wow, ya estoy fortalecido, ¿no? Y él decía siempre, escuche bien, el pecado te mantendrá lejos de la palabra, pero la palabra, ¿qué va a hacer? Te mantendrá lejos del pecado. Porque la palabra de Dios es un arma que nosotros tenemos, ¿sí? No es solamente la espada para defendernos, también contraatacamos con ellos. ¿Con qué se defendió Jesús cuando Satanás lo tentó? ¿Con qué fue? Con la palabra. Entonces no basta solamente saber de memoria la palabra, no, yo tengo que practicar esa palabra. Está en mi corazón, pero está en mis actos también. Entonces, obedece a la palabra de Dios. Aunque no te guste, aunque te duela, aunque te cueste, obedece a la palabra de Dios. ¿Amén? Bien. Y el tercer consejo está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, 22. Los tres patitos, ¿no? Acá serían 4, porque segunda, 22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Fíjese que otra vez dice, huyan. Ante la primera señal de tentación, huí, como hizo José, ¿se acuerda? Salió corriendo, la otra se quedó con su manto, pero él salió corriendo. Pero la segunda parte me gusta mucho porque nos dice que disfrutemos de la compañía o de la amistad de aquellos que también con un corazón limpio buscan al Señor. O sea que yo no tengo que caminar al filo de la tentación, tengo que obedecer a la palabra de Dios, pero también tengo que juntarme con personas que tengan un corazón limpio. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, si vos querés tener un corazón puro, entonces juntate con aquellos que tengan un corazón puro. Porque si no, tarde o temprano, si vos pasás 24/7 con personas, ¿sí?, que no tienen un corazón puro, que está en pudredumbre, bueno, así vas a terminar vos también. Y con esto yo no le estoy diciendo que usted no puede tener amigos fuera de la iglesia. Sí puede tenerlos, si no, ¿cómo va a encontrar discípulos? Los discípulos se ganan afuera, ¿verdad? No adentro de la iglesia, afuera de la iglesia. Pero si yo paso todo el tiempo con ellos y permito que sus actitudes, que su lenguaje, que su manera de ser se filtren en mí, porque no importa los años que yo tenga como creyente.
Acá lo que importa es que el pecado no se filtre en mí. Porque no termina en mí. Si se filtra en mí, se filtra el cuerpo, porque yo soy parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que aprender a seleccionar mis amistades. ¿Sí? Yo a mis hijos siempre les dije, bueno, con los compañeros que tengan en el colegio, algunos le pueden llamar amigos, relaciónense, pero amigos acá adentro. Amigos en el Señor. Si vos le vas a abrir tu corazón a alguien, que sea alguien que tiene un corazón puro, igual que el tuyo. Y yo siento que muchas veces el Señor nos dice que en eso estamos siendo livianos. Que hemos permitido durante mucho tiempo que personas que no tienen un corazón puro interfieran en nuestras decisiones, interfieran en lo que nosotros pensamos o hacemos. Y por eso el Señor nos dice que debemos arrepentirnos como iglesia, en lo personal, que volvamos a la pureza del Evangelio, que volvamos a ser una iglesia totalmente enamorada de Jesús, que le honra, que le sirve, pero que no permite que ninguna doctrina extraña se filtre, sin importar quién la predique o quién la practique. No importa quién lo haga, sea el pastor, sea el apóstol, sea el profeta, no importa. Volvamos a la pureza del Evangelio. Amén. Tenemos que ser sal y luz. Pónete de pie. Cierre sus ojos, por favor. Yo no sé si hay alguien que todavía no conoce al Señor en este lugar. O quizás estuviste fuera de casa y estás volviendo hoy a los pies de Jesús. Pero ¿sabes qué? El Señor te dice, este es el tiempo. Volvé hacia mí. Capaz que nunca te fuiste de este lugar. Estás en medio nuestro, pero estás siendo permisivo. Entonces, este es el tiempo para que le digamos al Señor, yo quiero volver a casa. Yo quiero volver a tus brazos. Yo sé que vos estás dispuesto. Ayúdame, Señor. Y si vos querés hacerlo en esta mañana, yo te digo que es muy fácil, porque todo comienza con una oración, ¿sí? Todo comienza con una oración. Y así que en esta mañana, iglesia, quiero que ahí donde estás, con tus ojos cerrados, sea que le conozcas a Jesús, o si es la primera vez que vas a hacer esta oración, lo puedas hacer con todo tu corazón, lo puedas hacer con toda tu alma y con toda tu mente. Y yo quiero, iglesia, que me ayudes a repetirla. Es corta, pero cambia tu vida para siempre. Es corta, pero te traspasa de reino. Traspasa tu realidad, traspasa tus fronteras, traspasa tu familia. Te cambia, te vuelve hijo o hija de Dios. Y eso sí que es maravilloso. Amén. Así que cerrá tus ojos ahí donde estás y decile así: Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por mis pecados, los conscientes y los inconscientes. Te pido perdón si he estado siendo liviano con mi manera de ser. Permitiendo que el pecado de otros se filtre a mi vida. Te pido que hoy me perdones por el poder de tu sangre preciosa, esa que diste en la cruz para salvarnos.
sé hoy mi Señor y mi Salvador personal. Quiero reconocerte todos los días de mi vida y que me ayudes a caminar en obediencia, en santidad y en pureza. Ayúdame, Señor. Yo renuncio a Satanás, renuncio a todas sus obras y me autoproclamo, como dice tu palabra, hijo, hija de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si hay alguien que haya hecho hoy esta oración por primera vez. Mantengamos los ojos cerrados. Si es así, te pido, levanta tu mano. Si es la primera vez que lo haces, o si ya lo conocías y estabas lejos de casa, estabas lejos de Jesús, Dios te bendiga. Hoy es el día para volver a Él. Hoy es el día para reencontrarnos. Hoy es el día para participar de su mesa. Sí, qué hermoso día realmente. Lleno de amor, lleno de pureza. El Señor nos está invitando hoy a su mesa.